Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo un video sobre varias plataformas que te van a permitir resumir texto de algún trabajo que tengas o de algún sitio web o alguna página o cualquier contenido que quieras resumirlo para poder asimilarlo, entenderlo de manera más rápida o también puede ser parafraseado. Existen muchas plataformas, yo acabo de escoger estas 6 que inicialmente me parecen las más sencillas y que hice una prueba y las que funcionaron de manera más óptima. No son 100% efectivas, te las dejo, voy a hacer una pequeña prueba para que los veas y son muy sencillas de usar y pues ya queda a tu criterio. También recordar que tenemos ChatGPT pues para hacerlo directamente, pero aquí vamos a probar con estas plataformas. Empecé. Voy a tomar un texto de este artículo que publiqué recientemente. Te invito a que lo descargues, está en la revista Renca de la universidad. Habla sobre los impactos de la inteligencia artificial en los trabajos académicos y de investigación. Está interesante. Voy a coger una parte de este texto, básicamente como una página, y lo voy a copiar. Y vamos a hacer la prueba con las diferentes plataformas y ver qué tal funciona. Aquí vamos a comenzar con Smoothing. Como puedes ver, puedes copiar el texto directamente o puedes poner el URL de una web para que te lo resuma. Yo voy a pegar el texto que acabé de copiar. Le voy a decir resumir. También puedes subir un archivo de Word o un documento de PDF y aquí abajo te acaba de crear un resumen sobre tu contenido. Pues ya tendrías que evaluar si esta información es suficiente o correcta para lo que necesitas. Aquí hay un botón que te permite copiar, mandarlo al portapapeles para pegarlo en Word, en cualquier otro lado. Este es el funcionamiento de Smoothing, que como puedes ver es muy simple y pues tendrías que, como menciono, analizar si esto es suficiente. La siguiente plataforma que te quiero comentar se llama Tío Conejo, en la cual puedes escoger un idioma. Voy a ponerle español. Aquí puedo colocar el texto que quiero resumir. Aquí te indica la cantidad de palabras que acepta, o también puedes pegar el URL y aquí tengo el botón para resumir o para limpiar el contenido que pegaste y volver a hacer otro. Le digo resumir y el programa me va a mostrar las palabras claves del texto que le acabo de pasar. Me va a colocar los datos básicos, como por ejemplo cuántas oraciones tiene. Los caracteres no los ha contado, pero ha contado las palabras. Me dice una. La idea principal, y es aquí donde realiza más o menos el resumen del contenido. Como puedes ver, tengo también la opción de palabras en contexto y finalmente el texto que tiene más relevancia, relevancia media y relevancia más baja según el análisis que él hace del contenido. Esto te permitiría que en un momento que coloques un texto, pues saber dónde, según el análisis que hizo la plataforma, dónde deberías centrarte, debido a que eso es lo más importante del texto. Esto sería el sitio web de Tío Conejo. A probar con Paráfrasis, que es otra plataforma que te permite parafrasear y resumir. Yo puedo pegar el texto, aquí me hace el conteo de palabras, de caracteres. Yo le puedo decir solamente que me parafrasee o que solo me resuma o que me haga las dos cosas al mismo tiempo. Le voy a decir siguiente y en pocos segundos vamos a ver que tenemos acá al lado derecho un texto que dice texto resumido y parafraseado. Podemos ver que lo que está en lila es lo que está parafraseado y todo este texto que está de color naranja es el texto que lo ha obviado, que lo ha resumido y que no lo ha tomado en cuenta para parafrasear. Aquí lo puedes copiar o lo puedes descargar como Word o como PDF. Y por supuesto no está todo perfecto, pero puede ser un inicio para crear tu resumen o para poder, como mencionaba al principio, entender de mejor manera el contenido de un texto. La siguiente plataforma que te quiero mencionar es freesummarizer.com, la cual puedes resumir el texto o empezar un negocio. Vamos a irnos por donde nos interesa. Aquí te pone un texto de ejemplo para que veas cómo funciona. Lo voy a borrar y voy a copiar mi propio texto y aquí tú puedes poner en cuántas oraciones quieres que se resuma el contenido. Aquí ya te pone 10 y es lo que tenemos aquí, como en 10
párrafos o 10 oraciones. Tendríamos que ponernos a leer y a comparar si realmente lo está haciendo bien. Yo lo hice previamente con otro texto, me pareció interesante en la forma como lo estaba tratando, lo había resumido. No es una copia, realmente es un resumen del contenido, también lo parafrasea y por ahí cambia el texto, así que siempre ayuda para tratar de leer mejor. Si le tratemos de reducir a la mitad, a ver qué hace y cómo lo hace. Aquí lo acaba de reducir, mucho más pequeño. Vámonos a la otra opción que tengo preparado, que se llama resumidor. En resumidor voy a pegar así mismo el texto. Aquí tengo un botón para borrar el texto y tengo simplemente un botón que dice resumir. Así también aquí podemos ver que tengo de color naranja lo que se ha ignorado. Solamente está quedando esto de aquí, que es lo que vemos acá, y así podemos darnos cuenta cómo ha resumido el texto, quitando partes que según la plataforma y su algoritmo analiza y descarta del contenido por probablemente pensar que no, entre comillas, pensar que no es relevante dentro del texto para entenderlo. Como puedes ver, es muy rápido y pues, como menciono, siempre va a tocar revisar. Y finalmente tengo otra opción que mostrarte que se llama el resumidor de textos.com, en el cual asimismo podemos pegar el texto. Aquí me dice resumir palabras originales o resumen de la IA. También puedes pegar un URL. Aquí tenemos el botón para resumir y aquí cómo lo puedes presentar, si en párrafos o en viñetas tipo Word para mostrar las ideas. Vamos a ponerlo como párrafo, le voy a poner resumir. Pues aquí sí hay otro cambio en el texto. Aquí el texto dice la IA es un campo en constante evolución, y aquí me dice que en primer lugar está ayudando a automatizar, y pues bueno, ahí comienza a cambiar el texto. Lo voy a poner como viñetas y es como extraer las ideas principales, pero podemos ver que no es perfecto porque aquí acaba de ponerlo simplemente parte de una cita como una viñeta individual. Bueno, entonces estas plataformas, como te acabo de mostrar, son muy rápidas y muy sencillas de utilizar, que te pueden ayudar en algún momento para resumir un texto y poder agilizar la comprensión del mismo, e incluso también parafrasear. Okay, eso era lo que te quería contar en este video. Los links de todas las plataformas te las voy a dejar en la descripción. Espero que el video te haya gustado y me dejes un like, un comentario, y nos estamos viendo en otro video. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Chao, chao.